de las características que tiene el término pasión. Más allá de lo que dice el diccionario de la Real Academia, como nombraron hoy por la mañana, que vendría a ser una versión última de lo que es la pasión. Un término bastante abstracto que se refiere a muchas cosas, pero que rastreando etimológicamente, lo que se refiere a la pasión tiene que ver con algunas raíces etimológicas en donde lo que se da cuenta es de algo que tiene movimiento, que tiene velocidad. Algo que me resulta ajeno, sagrado. Algo que tiene que ver con la ira. Y la ira con el descontrol absoluto, con la locura. Algo que tiene que ver con la sexualidad. Y desde sus orígenes, en especial con la sexualidad femenina. Y algo que tiene que ver con la creación poética. Rastreando el término pasión, uno ve que en casi todos lados aparecen estos puntos con mayor o menor énfasis. Entonces, yo pensaba que el caso Alicia, que estuvimos charlando, sin duda, cada uno de ustedes habrá podido detectar algo del orden de la pasión, quizás en estos términos que yo les estaba comentando recién. Y fíjense que en el relato, por momentos, el relato es puro movimiento, pura velocidad. En el relato hay ajenidad, en el sentido de que hay algo que me obliga a hacer algo, aunque yo no quiera hacerlo. Hay algo de la locura, de la ira, de la reacción física. Hay algo de la sexualidad femenina. Acá estamos hablando de todo un amores entre mujeres, en donde los hombres no aparecen. Y hablamos también algo de la posibilidad de la creación, que en este caso Alicia lo coloca que si yo dejo de venir voy a poder hacer un montón de cosas. No es fácil dar cuenta de lo pasional en un relato clínico. Pero como hoy trabajamos de una manera tal vez novedosa para la mayoría, fuimos viendo cómo en la medida que cada uno se iba alejando un poco del relato en sí mismo, se iba como inventando un caso, en donde algunos aspectos se destacaban más que otros. Y unos vieron derrumbes, otros vieron descontrol, otros vieron una manipulación complicada, otros vieron desmentida, otros vieron desesperación, y todo más o menos tenía que ver. Por lo tanto yo pensaba, hablar de pasión, si usamos nada más que psicoanálisis, nos caemos en el tema de lo pulsional, en una metapsicología medio, hasta casi aburrida, casi lo antipasional. Y caemos también en la posibilidad de asociarla peligrosamente con la patología. Hoy a la mañana nombraban con bastante frecuencia a André Green, recientemente fallecido, que él trabajó mucho este tema, tratando de recuperar a la locura de ese corset manicomial y patológico en el cual la psiquiatría de fines del siglo XIX y buena parte del siglo XX la colocó. Hay un libro, Príncipe en esto, se llama De locuras privadas, ¿no? En donde aparece más de un texto de los que acá han comentado a la mañana, tratando de rescatar lo pasional de lo que está mal, de la psicosis, de la psicopatología, sino plantear que es algo casi necesario, no para aplaudirlo y rendirse ante ello, pero sí saber que sin eso posiblemente nada interesante pase en la vida de cada uno de nosotros. Y a fuerza de ser sincero, ni siquiera Green lo dice lindo esto. Se pone bastante pesado, hace un montón de digresiones. Que los mejores hablan de estas cosas son
los literatos, los autores de literatura, los autores de ficción. Y en realidad, como hacíamos referencia hace un ratito, cuando estamos inventando un caso, ya estamos haciendo ficción. Estamos ficcionalizando un aspecto de la realidad. Hoy algo de esto empezó a funcionar cuando empezamos a ficcionalizar un recorte de una sesión de un analista que muchos recién conocimos y de una paciente que no tenemos la más mínima noción de nada. Y de eso inventamos un caso. E inventar un caso, ¿qué significa? Darle sentido, tratar de darle coherencia, asociarlo con alguna teoría, que nos ayude a repensar qué pudo haber pasado antes, qué puede pasar después. Lo convertimos en el núcleo de un pequeño cuento corto, que no era precisamente Alicia en el País de las Maravillas, le podemos poner otro nombre. Entonces, sin hablar más, yo les propongo que terminemos hoy la actividad de este día tan intenso, que cada uno tome una hoja en blanco, algo para escribir, y se regale y nos regale a cada uno de nosotros una manera de contar la pasión de Alicia. ¿Cómo? Se armó, O sea, por favor. Tema: la pasión de Alicia. O sea, ¿de qué manera se nos podría ocurrir a cada uno de nosotros escribir algo que tenga que ver con eso que detectamos de la pasión de Alicia? Lo pueden hacer de varias maneras. ¿Qué sé yo? Un relato romántico, una poesía, un relato periodístico, de policiales, por ejemplo, un relato epistolar, una carta que Alicia envía a alguien, un pequeño texto de aventura. ¿Y por qué los complico con esto? Porque en realidad esto no es un invento ni mío, ni nuestro, en APA. Es tomar al pie de la letra lo que hace Freud con sus casos, tomar al pie de la letra lo que hace Freud cuando relata lo que acá contaron hoy a la mañana, que es la novela familiar del neurótico. Es cómo una persona ficcionaliza su vida para poder seguir adelante. Y que en realidad su trabajo de análisis muchas veces es ir modificando esa novela familiar para poder seguir adelante. A nadie se le destruye la novela familiar por entrar en análisis. Posiblemente se le enriquezca, sea con una articulación un poco diferente, menos dura, menos trágica, tal vez un poco más dramática, pero no la tragedia tremenda. Y en realidad, un texto psicoanalítico no es un texto que habla de psicoanálisis, es un texto que invita a pensar psicoanalíticamente. Por eso ustedes habrán tenido la experiencia de leer algunos autores literarios y que les resulta tremendamente fácil asociar cosas, ensoñar, entrar en esta cuestión de fallidos, de juegos de palabras. Porque realmente un texto psicoanalítico es eso. Un texto psicoanalítico o un relato psicoanalítico es el que invita al sueño, el que invita al acto fallido, el que invita a una transposición de palabras. Si eso no pasa, y creo que todos habremos tenido la experiencia, de que estamos con un paciente que no le pasa nada de eso, estamos frente a un paciente normópata, como en algún momento de la mañana se lo nombró. Esos pacientes que son tan normales que no tienen estos pequeños fallos que dan cuenta de su funcionamiento psíquico. Entonces, bueno, la idea es así, muy sencilla para ustedes, que todos los días se enfrentan con pacientes. Inventen
relaten un pequeño párrafo en el que dé cuenta de la pasión de Alicia, de esta paciente que nos regaló Carmen. Y lo pueden hacer bajo el género literario que más les guste, el primero que se les ocurra, y bueno, dentro de un rato nos juntamos todos y vemos qué pasó. ¿Mm?